El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho, a cargo de la seguridad del canal y de los bomberos del señor David Cargill. A continuación, una entrevista que nos concedió en su hogar en la ciudad de Panamá. Soy Pastor Roberto Brown, de la Iglesia Adventista, y estoy aquí con David Cargill, que es el comandante en jefe del Cuerpo de Bomberos del Canal de Panamá, y está sirviendo actualmente en forma interina como el jefe de seguridad también del canal. ¿Correcto, David? Sí, pastor. David está sirviendo en la Iglesia Adventista como uno de los ancianos de nuestra iglesia en Balboa. David, le tengo algunas preguntas. Dígame, ¿dónde estudió? Estudié primeramente en el colegio o college de West Indies en Jamaica. Luego fui a la Universidad de Andrews en Bering Spring, Michigan. ¿Qué estudió en esos dos centros educativos? En Jamaica me gradué de teólogo, una licenciatura en teología. Así que usted es pastor. Bueno, teólogo porque nunca he ejercido como un pastor pagado de la organización. Y saqué una maestría en administración escolar y supervisión en la Universidad de Andrews en Bering Spring, Michigan. Muy bien, ¿a qué se debe su regreso a Panamá? Bueno, cuando me gradué, mi esposa se regresó con mi hija porque el papá de ella estaba muy enfermo y los extrañé. Regresé a Panamá y comencé a laborar en la escuela, en la Academia Hebrea de Panamá. Así que no estaba desempeñándose en el área propiamente que se preparó. Bueno, estaba enseñando como maestro en la Academia Hebrea, pero no me desempeñé como pastor ni tampoco como administrador de escuela. Entiendo que hubo un cambio en su empleo. Cuéntanos un poco de eso. Era un tiempo difícil en Panamá. Estaba el régimen militar del general Noriega en todo su apogeo y la economía estaba bastante frágil. Entonces, perdí mi trabajo y pasé algunos meses sin poder laborar y traer el sustento a la familia. Comencé a orar y ayunar pidiendo a Dios que nos ayudara. ¿Algo especial sucedió? Un día me llamaron en la mañana para una entrevista para dirigir el programa de A&D del gobierno americano con el gobierno panameño, donde ellos preparaban a obreros panameños en algunos trabajos manuales. Eran como becas. Y en la tarde me llamaron del Canal de Panamá para un trabajo de bombero. Me está diciendo que en el mismo día usted tuvo 2 ofertas de trabajo. Sí, pastor. Y me arrodillé y pedí a Dios que me dirigiera cuál de los 2 trabajos debería escoger. Y Él me contestó, analiza y verás cuál es el que debes tomar. ¿Cuál fue su decisión después de ese análisis? La AID estaba ofreciendo un contrato de 10 meses que era renovable, pagaba un buen sueldo en una oficina muy lujosa. El Canal de Panamá ofrecía ser bombero, entrenarse como bombero, pero me estaban garantizando si pasaba el curso 2 años y si pasaba esos 2 años bien, podía obtener el trabajo permanentemente. Así que decidí por el trabajo de bombero.
¿cuál fue la motivación para escoger el trabajo de bombero? Como estaba sin trabajo, decidí, es mejor comer poco por mucho tiempo que mucho por poco tiempo. Y como ese garantizaba por lo menos 2 años que podía después llevarme a ser permanente, decidí tomar ese trabajo. Además, era un trabajo donde uno ayudaba a la comunidad y a las personas como bombero. Veo que sus raíces en cuanto al servicio a la humanidad de su educación prevaleció en cuanto a su decisión. Sí, pastor. Dígame una cosa, durante el tiempo que se entregó a este trabajo, me imagino que fue fácil. No fue fácil porque había estudiado soñando en llegar a ser un director de escuela o un administrativo en una escuela. Y los primeros días cuando entré, como es un trabajo semimilitar, me dieron una escoba, un trapeador, cepillos para lavar baños, lavar camiones y hacer trabajo que para mí no era una persona que se había preparado con una maestría. Quiere decir que empezó desde abajo. ¿Cómo eso le hizo sentir? El trabajo no era el problema, porque tenía que llevar el sustento al hogar. Eran las personas alrededor que querían hacerte sentirte como pequeño. ¿Qué sucedía? Como tenía una maestría y aquellos que eran oficiales solo habían salido de la secundaria, pero eran profesionales y tenían muchos años de experiencia. Yo podía aprender mucho de ellos, pero me miraban como una amenaza. Así que ellos decidieron hacerme la vida imposible para ver si yo me iba del trabajo. Quiere decir que durante el transcurso de esos primeros meses, usted se vio afrontado con muchas dificultades, con muchos desafíos. ¿Su relación con Dios durante este tiempo le ayudó o fue positivo, negativo? Cuéntanos acerca de esto. Como estaba sin trabajo por un tiempo, oraba, ayunaba. Y entonces, cuando conseguí el trabajo, le pedí a Dios también que me diera la fortaleza para poder realizar este trabajo y cuidar de mi familia. Además, no faltaba un sábado a la iglesia. Tomaba el bus con mi esposa y con mi hija y todos los sábados íbamos a la iglesia. ¿Cómo afectó el ausentarse del trabajo durante las horas del sábado su relación con sus jefes y lograr esta promoción que tiene hasta este momento? Cuando comencé a trabajar, como era trabajo de turno, y iba subiendo en la organización, y entonces requería que yo tenía que trabajar los sábados, yo le dije, bueno, permítanme trabajar en la parte, apliqué para una posición de entrenador. Me escogieron para encargarme del entrenamiento y de la academia de bomberos, pero eso representaba perder 25% de mi sueldo. Así que comencé a traer menos dinero a la casa. Sabemos que el dinero es importante. ¿No sintió que Dios le había fallado en ese momento? No, porque cuando yo oré y ayuné, Él contestó mi oración. Eran momentos de pruebas y ahora me tocaba a mí tomar una decisión. ¿Cómo llegó a estar donde está ahora? El jefe mío estaba preparando 2 personas para el trabajo, para ser jefe cuando él se retirara. ¿Usted era uno de esos 2? No estaba en el plan de él. Sin embargo, nosotros tuvimos algunas dificultades. Cuando él decidió que, bueno, se iba a deshacer de mí, yo regresé a hacer lo que yo sabía hacer, a arrodillarme. Fui a la iglesia, conté mis problemas a los otros ancianos y a toda la iglesia
en un culto de oración y todos me apoyaron en oración. No solamente esa noche, pero tenían varios días, quizás semanas, orando por mí. Usted nos está diciendo que hubo un momento cuando personalmente usted sintió que no estaba respondiendo a la situación de la manera como un cristiano debiera, y el Espíritu Santo tuvo que traerlo de regreso a donde Dios esperaba que estuviese para testificar correctamente. Sí, pastor. Creo que yo tuve una actitud ante ese momento de adversidad. Quería tomar las riendas en mi mano. Y me estaba olvidando de que tenía un Dios que siempre responde a su pueblo y cuida de sus hijos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Porque empezó a decirnos que hubo un momento de oración de la hermandad suya personal. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cambia tu actitud, ve y habla con tu jefe. Así que yo pedí una cita, fui a hablar con él tenía algunos testigos porque él estaba pensando que íbamos a tener unos conflictos. Yo le dije al jefe que yo estaba para apoyarlo, que quería trabajar con él como un equipo, pero al mismo tiempo quería ser sincero con él. No quería decirle sí jefe, cuando las cosas no estaban bien. Y le dije que si él me permitía trabajar como un equipo, yo iba a hacer todo mi empeño para que él se viera bien, porque si yo fracasaba, él fracasaba. Si yo hacía las cosas bien, él se iba a ver bien. Si todos como un equipo hacíamos las cosas bien, él como jefe iba a verse bien en toda su gestión. Usted tocó un punto que humanamente todo mundo tiene ese asunto, el ego le levantó un poquito el ego de él, y me imagino que él respondió positivamente. Él se levantó, me chocó la mano y me dijo: David, vamos a comenzar de cero nuevamente. Y yo estaba un poco cauteloso, como decir, dormir con un ojo abierto, siempre vigilando. Pero él fue sincero en lo que él había dicho. Comenzó a tratarme como si yo fuera un hijo. Cuéntanos, después de este incidente, ¿qué cambios radicales pudo ver y cómo pudo ver la mano de Dios manifestándose a su favor? Bueno, él poco tiempo después tenía que salir de vacaciones, y aunque él tenía otras 2 personas que él estaba preparando para el puesto, él me dijo: te voy a dejar como jefe. Después, en un tiempo no muy largo, nuevamente tuvo que ausentarse del trabajo por unas semanas y me dejó como jefe. Poco después de eso, hubo una reorganización en toda la organización del Canal de Panamá, y él se iba a retirar como comandante y jefe de los bomberos. Y le preguntaron quién él recomendaba como el nuevo comandante. Y él les respondió: si ustedes quieren tener una organización sana, una organización que va hacia adelante, solo puedo recomendar una persona, y es David Cargill. Dios había hecho su obra y tiene su representante. Bueno, por fe acepto eso, pastor. Por fe acepto. Dígame algo, David. En la actualidad, ¿cómo se siente y qué responsabilidad siente usted que tiene como miembro de la Iglesia Adventista en este puesto que ocupa? Tengo bajo mi cargo más de 500 personas. Y siempre hay problemas cuando uno tiene que lidiar con las personas. Pero yo oro todos los días que me ayuda a tomar decisiones con justicia. Y también tener compasión y ser misericordioso aún con aquellas personas que quizás cometan una falta grave en el trabajo. Yo creo que
creo firmemente, si Dios ha sido misericordioso conmigo, también yo debo tener esa misma actitud con las personas con quien trabajo. ¿Cuál es el futuro que vislumbra ahora con las responsabilidades que tiene como miembro de iglesia? Hay muchos jóvenes que están pasando momentos difíciles. Y en la iglesia donde estoy, muchos vienen a hablarme y ellos me miran como si fuera, no diría un héroe, pero me estiman. Así que mi testimonio les ayuda en esa lucha diaria que ellos tienen también con sus trabajos allá afuera. Así que creo que tengo un trabajo que realizar con los jóvenes y al mismo tiempo un testimonio que dar a todas esas personas con quien trabajo diariamente en el Canal de Panamá. Si tuviese un solo momento para dar un mensaje a la iglesia adventista, especialmente a los jóvenes adventistas, ¿cuál sería ese mensaje? Confía en Dios. Él nunca nos va a desamparar. Y aunque vienen las pruebas, si nosotros somos fieles, Él también va a ser fiel en recompensarnos de forma inimaginable. Yo jamás pensé cuando entré como bombero que algún día yo iba a llegar a ser el jefe máximo de los bomberos del Canal de Panamá. Y no solamente eso, el director del Nacional de los Bomberos de la República, que no tiene que ver con el canal, constantemente viene a mi oficina para pedir consejos y ayuda profesional para él poder dirigir la tropa que está bajo su cargo. David, veo que eres un José. En la actualidad, un José moderno que Dios está usando. Que Dios lo bendiga. Siga adelante. Felicitaciones.